Buenas tardes a todos los que están ingresando a este webinar. Bienvenidos, bienvenidas sean todos. A nombre del Instituto de la Mujer y Empresa, IME Bolivia, esperamos que esta tarde sea muy provechosa, ya que es un tema muy importante para todas y todos los que quieren emprender. Esta tarde vamos a hablar justo sobre todo el tema de los impuestos para que puedan arrancar ustedes con sus negocios y con su startup. El webinar tenemos una invitada que siempre nos apoya de lujo, Luz Marina Villar de Bimor SRL. Le damos la bienvenida a Anneli. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la puntualidad. Vamos a hacer ingresar a 2 personas más que están ahí. Ya van a ir ingresando los participantes. Mientras tanto, mientras hacemos el saludo, Xiomara va a compartir esta conferencia también a través del Facebook Live, para que otras personas puedan también beneficiarse de este conversatorio muy importante para arrancar nuestros emprendimientos. Y además vamos a aprovechar, y la licenciada, que ahorita mismo le voy a presentar su currículum, de nuestra querida mentora, que nos apoya en el Instituto de la Mujer y Empresa, todas las emprendedoras, va a comentar un poco acerca del nuevo decreto supremo 4298, que es el que ha lanzado el gobierno nacional, y va a estar bien interesante también para que conversemos y podamos ver algunos detalles. Entonces les presento sin más preámbulos a la licenciada Luz Marina Villar Garnica. Como ya les digo, ella nos apoya en el IME con todas las emprendedoras haciendo mentoring en temas impositivos. Ella es licenciada en auditoría de la Universidad Privada Domingo Savio, es máster en organización, estructura administrativa y financiera de empresas, es experta en gestión y administración de recursos humanos, hace 20 años que trabaja en diferentes áreas administrativas, contables, tributarias y financieras. Es fundadora de STF y de Bimor SRL, que son consultoras especializadas en gestión tributaria, contable y financiera, y es pionera en la aplicación de diagnóstico tributario preventivo. Ella siempre nos apoya y nos lleva por un buen camino para que nuestros emprendimientos lleguen a buen puerto y no tengamos dificultades, porque a veces al inicio tenemos errores. Entonces nos va a hacer un pequeño ABC impositivo de cómo tenemos que hacer al momento de iniciar nuestros emprendimientos, para que empecemos bien, ¿no? Con el pie derecho, como se dice. Muchas gracias, licenciada Luz Marina, por este tiempo que nos da con las socias como mentora, y también en este webinar que nos va a compartir su conocimiento y nos va a también hablar sobre este nuevo decreto supremo que es muy importante para el ecosistema emprendedor. Le cedo la palabra y bienvenida. La metodología va a ser la siguiente. Vamos a hablar sobre el ABC, luego del decreto supremo, y al final hacemos una ronda de preguntas con los participantes, y los participantes pueden poner sus preguntas en el chat que tenemos en esta herramienta, en este Zoom, y al final vamos a ir haciendo las respuestas correspondientes. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a la licenciada Luz Marina. No, las gracias a ustedes, chicas, por la invitación. La verdad que para mí es un privilegio poder colaborarles, mucho más con esta situación ahorita que está viviendo el país, donde todo el mundo busca un alivio, ¿no? Mucho más si es impositivo. Entonces estoy aquí para complementar todo eso que necesitamos los emprendedores, porque yo también me considero una emprendedora en el tema de consultoría, ¿no? Excelente, excelente, muchas gracias. Entonces, si quiere puede hacer uso de la pantalla compartida y arrancaremos para ganar un poquito de tiempo, y la gente va a ir ingresando y nosotros vamos a ir dándoles la admisión. Ya, perfecto. Vamos a arrancar con el ABC impositivo para los que han creado un emprendimiento. Mientras la licenciada Luz Marina comparte su pantalla, yo les voy a colocar en el chat su biografía y sus datos de contacto también, para las personas que quieran luego de la conferencia entrar en contacto con ella. Ya, ahí pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. Perfecto. ABC impositivo para emprendedores. En este caso, emprendedores, porque he visto que hay participantes varones. Bienvenidos a todos. Con un nuevo emprendimiento nacen las siguientes obligaciones tributarias. Los principales impuestos a los que está obligado un emprendimiento que se formaliza
sacando un número de registro tributario, son conocidos como el impuesto a valor agregado, que es el IVA, el impuesto a las transacciones, que es llamado o conocido como IT, y el impuesto a las utilidades de las empresas, que es el anual, ¿no? Conocido como IUE. ¿Qué es el IVA? El IVA es el impuesto al valor agregado, el cual tiene una alícuota del 13% sobre las compras que tiene un emprendimiento, sobre los gastos de operación, los gastos administrativos que tiene un emprendimiento. El formulario con el cual declaramos este impuesto es el 200. Su periodicidad es mensual. Todos los meses se debe declarar el IVA. Cabe recalcar que las facturas deben estar vinculadas a la actividad, sí o sí, para poder aplicar las compras o los gastos a este impuesto. Aquí hay un ejemplo práctico, y lo vamos a hacer sencillo para no complicarlo, ¿no? Si yo tengo unas ventas de 1.000 bolivianos en el mes y gasto 500 solamente con factura, tengo una diferencia de 500. Esa diferencia es sujeta al pago de impuestos. Y le debo calcular el 13% que me genera 65 bolivianos que debo pagar al siguiente mes, en la fecha que corresponda, que más allá les voy a dar cuál es el tip para saber cuál es la fecha de vencimiento para pago de impuestos por cada número de NIT. En el otro caso, que es lo contrario, mis ventas son menores a mis compras y me genera una diferencia de 500 bolivianos también, pero en este caso es a favor mío, porque mis compras fueron más. Entonces, su 13% son 65 bolivianos, esto no lo tengo que pagar, lo debo acumular para el mes siguiente. Y es más, hay un beneficio que tenemos ahí, que esos 65 bolivianos se pueden actualizar por UFB. Entonces el crédito fiscal mensualmente crece. El siguiente impuesto, conocido como IT, que es el impuesto a las transacciones, grava las ventas, todas mis ventas al 100%. Su alícuota es el 3%, y como les decía, su base imponible son mis ventas. Se declara mensualmente y su formulario para valga la redundancia de declaraciones, es el 400. Entonces debemos familiarizarnos y no olvidarnos que mes a mes declaramos el formulario 200, que es el IVA, y el formulario 400, que es el ITE. Esos son todos los meses, a partir de que yo genero un emprendimiento legalmente constituido. En este caso, si mis ventas son 1.000, como les mencionaba en el anterior ejemplo, yo pagaré un 3%, que son 30 bolivianos a pagar. En eso consiste el IT. Mensualmente acompañan a estos impuestos que le presenté los libros de compras y ventas. ¿Por qué expongo esta parte? Porque muchos contribuyentes, me ha tocado y he pasado por ello, simplifican la actividad de declaración impositiva a solamente los formularios. O sea, creemos que la declaración de impuestos es solo llenar el formulario 200 y el 400. Sin embargo, no es así. Paralelo a ello, se debe respaldar las ventas y las compras de los formularios declarados con unos libros en Excel que deberán ser convertidos a TXT y enviados a impuestos nacionales mediante el aplicativo Facilito. Y ambos se hacen el mismo día, ¿no? Yo hoy declaro, hoy tengo también que enviar mis libros de compras y ventas. Este es el nombre, por ejemplo, lo van a escuchar, Facilito, por donde se envían los libros. Es el software tributario que se puede descargar por la oficina virtual. Eso en cuanto a impuestos mensuales, ¿no? Entonces ya sabemos que son 2 formularios mensuales, sus libros de compras y ventas, y el envío por el Facilito. Ahí termina la parte mensual. Ahora les voy a hablar del impuesto a las utilidades de las empresas que se da de forma anual. Este impuesto grava las utilidades o las ganancias que genera un negocio de forma anual. Su alícuota es del 25%, ¿no? Su formulario en el que se debe declarar es el 500. Sin embargo, existe también el formulario 605, que es un formulario de transcripción de los estados financieros. Algunos de repente ya conocen los estados financieros cuando se los presentan en físico. Estos mismos deben ser transcritos al 605
y subido a impuestos nacionales, ¿no? Para que ellos lo mantengan en su base de datos. Los estados financieros deben ir firmados tanto por el representante legal del negocio, del emprendimiento, como también de un profesional contador o auditor. Su periodicidad de este impuesto es anual. Este impuesto anual, como es el IUE, es importante conocer que no es un gasto hasta un cierto punto. En realidad viene a ser un pago anticipado del impuesto a las transacciones, que es el 3%. Es decir, que lo que yo pague como impuesto a la utilidad en un año específico, lo puedo compensar o tomarlo a cuenta para mi siguiente año como un pago adelantado por el impuesto a las transacciones. Ustedes recuerdan que les mostré que es el formulario 400 y es el 3% de mis ventas. Es decir, el IUE se compensa con el ITE. Muchos contadores se olvidan de esta compensación, pagan el IUE y la siguiente gestión vuelven a pagar el ITE, siendo que tenían el beneficio de compensarlo. Aquí hay un ejemplo claro de un estado financiero, de una gestión, para que se entienda qué es el IUE o cómo se puede generar. Yo tengo ventas por 10.000 bolivianos y tengo costos operativos y gastos administrativos por 7.000, ¿no? Entonces me da un margen anual de 3.000 bolivianos de utilidad y sobre esa utilidad yo debo pagar un 25% al Estado, que me significan 750 bolivianos. Estos 750 bolivianos, si yo los pago efectivamente a la fecha plazo, en el caso de las comerciales, que son al 31 de diciembre su cierre, como lo dice aquí arriba, y se paga en abril hasta el 28 del año siguiente, yo puedo empezar a compensarlo a partir del mes de junio, los 750. Puedo ir descontando de mi impuesto mensual a las transacciones. Ya pasando a otro punto, que viene a ser el tema del NIT, que es el número de identificación tributaria que nos dan en el momento de registrar una empresa en impuestos nacionales. Nosotros debemos tener en cuenta el último dígito. En este caso, en el ejemplo, está el 2 como último dígito. Y yo debo sumarle el 13. Entonces, automáticamente ahí me da ya la fecha de vencimiento para que yo pueda declarar hasta esa fecha en el mes siguiente. Si yo vendí en junio, tengo hasta el 15 de julio para pagar mis impuestos, declarar y pagar por si acaso. ¿Ya? Entonces, y así sucesivamente. Los del 0 más 13 pagan el 13. Los del 1 más 13 pagan el 14. Y esa es la fórmula que da impuestos nacionales. Del incumplimiento. Es importante saber, así como tenemos claro cómo debemos presentar cada cuándo y con qué formularios y con qué documentación, también es importante saber qué pasa si no cumplimos con esto. La no declaración de los formularios 200 y 400 que le mencionaba de forma mensual, se pagan 50 UFB en el caso de las empresas unipersonales y en el caso de sociedades se paga 100 UFB. La no presentación. Además de eso, si yo me olvidé presentar la declaración jurada de mis formularios y por ende no envié mis libros, también tengo multas y las multas son más fuertes. Tengo 500 UFB en el caso de unipersonales y 1.000 UFB en el caso de las sociedades. Si no envío mis estados financieros a final de año, como corresponde, también son 500 UFB para unipersonales y 1.000 UFB para sociedades. Debemos tomar en cuenta esto para que se haga una declaración puntual, ¿no? En tiempo y forma. Aquí le decía que como recomendación tomar nota, la declaración de dichos impuestos no se remite solo a la presentación de formularios, que es lo que les comentaba hace rato, ya que existen otros pasos a cumplir, por lo que se recomienda dejar esta tarea a un profesional con conocimientos tributarios para evitar multas posteriores. Esto lo recomendamos porque sabemos nosotros que generar un nuevo emprendimiento, pues lo que uno menos quiere es agrandar los costos, ¿no? O los gastos, entonces tratamos de hacerlo nosotros mismos como emprendedores.
Sin embargo, el desconocimiento nos lleva a generar multas que en lo posterior se elevan y nos causa una sorpresa cuando Impuestos Nacionales nos llega una notificación. Solamente hago una recomendación en esta parte. Aquí mis datos para ya culminar con el ABC de los impuestos para emprendimientos. Estos son mis datos. Y no sé si tienen una consulta hasta aquí o pasamos directamente a la otra parte, que era hablarles sobre el decreto supremo. Continuemos, Luz Marina. ¿Sí? Continuemos. Ya, perfecto. Decreto Supremo 4298, promulgado por Yanine Áñez Chávez, Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Este decreto fue promulgado el 24 de julio del 2020 y se lo vamos a explicar a grandes rasgos y más que todo enfocado en los emprendimientos, porque la verdad es que es bien extenso el decreto. Vamos, el artículo 1 habla del objetivo de este decreto. ¿Por qué lo promulgan? El punto número 1 es establecer incentivos tributarios para la reactivación económica del país, y el punto número 2 es promover la creación de nuevas empresas con este sistema tributario de apoyo al emprendimiento. El artículo número 2 habla de un incentivo a la producción nacional. A ver, contribuyentes que estén acogidos en el RCIVA podrán imputar esa cuenta del impuesto o alícuota del IVA de las facturas con una proporción adicional del 20% contenido en las facturas de compras o productos hechos en Bolivia. Es decir, que si yo declaro el RCIVA, que es otro tipo de impuesto que deriva del IVA, que es el 13%, yo puedo beneficiarme del 13%, pero aquí me está diciendo que si yo consumo productos nacionales, podré beneficiarme con un 20% más adicional de ese 13%. Compras para efectos del impuesto IVA e IUE. Dice, incluirá en el crédito fiscal del IVA aquel generado por compras de alimentos, compra de insumos, de bioseguridad, medicamentos, contrataciones de servicios de salud privados, transportes en territorio nacional. ¿A qué se refiere esto? Dice que generalmente los gastos médicos, ustedes saben que no son deducibles, quiere decir que no se puede aplicar para el impuesto a la utilidad anual. Entonces, ni tampoco los gastos personales, peor los de alimentos, digamos, no siempre fueron depuradas estas facturas. Sin embargo, con este decreto, por esta ocasión y por esta gestión, van a dejar incluir las compras de insumos de bioseguridad, me imagino que entran los barbijos, los guantes, no sé, ¿no? También nos están dejando meter facturas de alimentos que no estén grabados por el ICE, el impuesto al consumo específico. Eso sí pueden entrar, y también habla de contrataciones de servicios de salud en clínicas privadas, ¿no? Porque la saturación en las clínicas públicas nos llevó a que muchas empresas paguemos el tratamiento privado. Entonces estas facturas yo las voy a poder descargar para el impuesto a la utilidad. Los transportes también están, porque muchas empresas, las constructoras en especial, tuvieron el beneficio de poder trabajar en la cuarentena, sin embargo se les pidió que ellos corran con el transporte de su gente. A eso se refiere. Los gastos señalados en el numeral 1, que es lo que le hablaba, que son deducidos en la gestión fiscal que corresponda, ¿no? Solo por esta gestión. A eso se refiere el punto número 2. Depreciación acelerada. Habla de que se los voy resumiendo, ¿no? Porque si no lo hacemos muy largo. La depreciación acelerada solo se da por esta ocasión. Quiere decir que si yo compré un bien, un activo fijo, dentro de estos 12 meses, desde abril del 2020 hasta diciembre, puedo mandar al gasto la mitad del desgaste, aunque el activo fijo no se me haya desgastado todavía.
¿no? Porque generalmente, por decir un vehículo en 4 años, digamos, ¿no? O un equipo de computación en 5 años, me da la posibilidad de que para este año yo gaste todo, lo meta todo al gasto, por lo tanto mi impuesto va a ser menos, ¿no? A eso se refiere. Y la validez es por esta gestión. También habla el artículo 5 sobre las previsiones para incobrables. Muchas empresas no han podido recuperar algunas cuentas por cobrar que tenían. Entonces, nos está dando la posibilidad de ir mandando al gasto estas cuentas que no se han podido recuperar, ¿no? Inclusive dice que nos da hasta un segundo año donde podemos deducir el 60% de estas cuentas incobrables. El artículo 6 habla de la prórroga para el pago de IVA e IT. Los contribuyentes restos, aquellos que no son régimen simplificado, los que no son grandes contribuyentes, los que son normales, en realidad los restos, podrán presentar sus declaraciones de impuestos correspondientes a IVA y a IT de acuerdo a los siguientes vencimientos. Fíjense que los agrupa de 2 en 2. Julio y agosto, dice, se podrán declarar hasta septiembre, según su fecha de vencimiento. Octubre y noviembre del 2020 se podrán, dice, hasta el mes de diciembre, ambos según su terminación de NIT. En el artículo 7 habla de un reconocimiento excepcional de aportes patronales como pagos a cuenta. Esto nunca antes se había visto. Bueno, en realidad creo yo que en mi corta vida o larga vida que llevo hasta hoy, es primera vez que lo veo. Dice que cuando exista un impuesto IVA por pagar a favor del fisco, porque a veces nos sale a favor de nosotros, ¿no es cierto? Y es acumulable. Esto habla cuando exista un impuesto a pagar. Dice que los contribuyentes que tengan la deuda, dice, podrán tomar en cuenta un 50% de los aportes patronales que hacemos a las cajas de salud y a las AFP. Interesante, ¿no? Pero, dice, no deberán pasar los sueldos individuales, dice, de 4 salarios mínimos nacionales. Es decir, que mi gente no tendría que, o sea, solo aplica para la gente que está en mi planilla, que no gana más allá de 8.488 bolivianos. Tendría yo que depurar mi planilla y sacar el porcentaje de lo que equivale en aportes y eso tomarlo a cuenta del IVA. Me pareció un buen alivio tributario realmente. Y esto también tiene vigencia solo hasta diciembre del 2020. El artículo 8 habla de la deducción de aportes a la seguridad para profesionales independientes. Es similar al que les comenté anteriormente, pero para profesionales independientes. El artículo 9 habla de facilidades de pagos de tributos para el despacho aduanero, ¿no? Dice que la aduana dará un plazo de 36 meses para el pago de tributos aduaneros para la importación de mercancías. Quiere decir que ya van a ser más flexibles, ¿no? Para la gente que está importando y que a veces no tiene para los gastos de importación, ¿no? Para el transporte, para el almacenamiento y todo eso. El artículo 10 se difiere, dice, de manera temporal el gravamen arancelario a 0 hasta el 31 de diciembre del 2021 para la importación de maquinaria, equipos y unidades funcionales destinadas a la industria alimenticia, agroalimenticia, textil y metalúrgica. Los señores que se dedican a este tipo de importaciones no pagarán el arancel, dice, ¿no? Recién a partir de enero del 2022 van a empezar a generar impuestos los que importan. En el artículo número 11, son 17 artículos, ya vamos por el 17, por el 11, perdón. El Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General. Aquí nos vamos a enfocar porque esto va dirigido a emprendedores, a emprendimientos, ¿no? Que van naciendo de esta cuarentena. Se crea el Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General, llamado 7, RG. Consolida el pago de los impuestos IVA, IT, IUE en un monotributo, aplicables a emprendedores en transición al régimen general. ¿Por qué dice transición? Porque este régimen ha sido creado solo para paliar todas estas contingencias de la cuarentena. Todas estas personas que se creen como emprendimiento y se integren al sistema integrado 7,
solo podrán estar un cierto tiempo en este régimen. Pasado ese tiempo, automáticamente van a pasar al régimen general, o conocido como resto. ¿Cuáles son las condiciones para pertenecer al sistema 7? Ser una empresa unipersonal inscrita en el registro de comercio, desarrollar actividades productivas, manufactureras o de servicios con una proyección de ingresos anuales iguales o menor a 250.000. Un emprendimiento que proyecte ingresos superior a 250.000 no aplica al sistema 7 ni a sus beneficios, ¿no? Entonces, ese sería el límite, 250.000. Contar con hasta dos establecimientos de unidades económicas como máximo, es decir, la central y una sucursal máxima. Aceptar el uso de instrumentos electrónicos de pago para la venta de bienes o prestaciones de servicio. Condiciones del sistema 7. Las empresas unipersonales o profesionales independientes cuyas ventas brutas anuales hayan sido inferiores a los 250.000 bolivianos en los 2 últimos años podrán migrar voluntariamente al sistema 7. Es decir, que aquellas empresas unipersonales que ya existían antes de la cuarentena y que estaban en el sistema resto o régimen general, si sus facturas no alcanzan anualmente 250.000, dice que automáticamente pueden irse al 7 y gozar de todos los beneficios que va a tener este sistema. ¿Ya? Entonces, hay que ver, ¿no?, quienes tienen negocios que tengan una proyección menor a ese monto y sugerirle, ¿no?, que se vayan al 7 temporalmente. Los contribuyentes de los regímenes especiales podrán migrar voluntariamente al 7, dice, sujetándose a sus disposiciones establecidas precedentemente. Cuando dice regímenes especiales se refiere a los regímenes simplificados, ¿no? Aquellos que tienen venta mucho menores a los 250.000 y que pagan cada 2 meses un porcentaje nomás de sus ventas. También aplica para ellos la migración temporal. ¿Por qué temporal? Porque el sistema 7 es temporal, por si acaso. El artículo 13 habla del monotributo que les hablaba hace rato, que es uno de los beneficios del sistema 7, y dice que el monotributo es que las empresas declararán y pagarán bimestralmente de forma consolidada el IVA, el IT y el IUE en un monotributo equivalente al 5% de sus ventas brutas en dicho periodo. Hablábamos en el ABC del IVA, el 13%, del IT, el 3%, y del IUE, el 25%. ¿Se acuerdan? Los 2 mensuales y 1 anual. Aquí dice que aquellas personas que estén, o aquellos emprendimientos que estén en el 7, solo pagarán el 5% bimensual de todas sus ventas. O sea, ya se olvidan de la declaración mensual, ya, y peor esperar el año, no solo el 5%, ya no hay el IUE a fin de año. En el artículo 14 habla de obligación de emisión de factura. Los contribuyentes del régimen 7 emitirán facturas autorizadas por la Administración Tributaria. Si bien va a emitir la factura el régimen, esta factura no genera débito ni crédito fiscal y se reconocerá la utilización del 5% del precio de venta como pago a cuenta del IRC o del IVA. ¿Por qué no va a generar débito fiscal ni crédito? Porque aquí dice claramente que va a pagar una porción del 5% sobre mis ventas. Entonces no necesito ni débito ni crédito. ¿No es cierto? Por eso es que aquí aclara, si bien estos emprendimientos van a generar factura, las mismas no son acumulables de débito fiscal ni de crédito. Acumulación de crédito fiscal. El artículo 15 dice que el crédito fiscal de las facturas de compras vinculadas a la actividad será acumulado para cuando el emprendedor pase al régimen general. Aquí es específico y dice que un emprendedor o una persona que haya generado un negocio y que se acoja al régimen 7 va a tener facturas de gasto, ¿no es cierto? Pero no va a declarar mensual. No va a declarar mensual, entonces esa factura, ¿para qué le sirven? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Pero en realidad le sirve, porque ese crédito va a poder acumularse el 13% de mis facturas de gasto. Lo voy a poder acumular hasta que se acabe el periodo del 7.
y yo pase a régimen general. Cuando yo pase a régimen general, recién voy a poder utilizar ese crédito. Pero es importante que se tiene que acumular. El artículo 16 habla de la migración automática al régimen general, que es el que le sigue. Si las ventas anuales superan los 250.000 o se cumple el periodo transitorio de 3 años computables a partir de su inscripción. Es lo que les decía hace unos minutos atrás. Este régimen es transitorio y va a ser por 3 años, ¿no? Entonces, estos 3 años consecutivos mis ventas no deberán superar los 250.000. Si yo en el primer año tengo 200 y en el segundo tengo 251, automáticamente me mandan al régimen general y ya no aplica el 7 para mí en nada. El artículo 17 habla de los sujetos que no están comprendidos en el 7. Son las empresas unipersonales que realizan actividades extractivas de recursos naturales, comisionistas o consignatarios que vendan o produzcan bienes sujetos al impuesto al consumo específico, y los que alquilen bienes inmuebles o muebles. Hay otras disposiciones adicionales a este decreto, y una de ellas es la más importante porque dice, se difiere, dice, hasta el 30 de octubre del 2020, el pago del IVA de las empresas industriales más constructoras. Las empresas industriales, por su rubro, cierran al 31 de marzo. Entonces, a partir de ahí tenemos 120 días, según normativa, para la declaración de los estados financieros y el pago de impuestos, que sería en julio, ¿no? En julio deberían estar las industriales ahorita presentando sus estados financieros. Sin embargo, gracias a estas disposiciones y estos alivios, se está trasladando hasta el 30 de octubre del 2020. Además, le da otro beneficio. Dice que aquellas que alcancen el pago de la mitad del impuesto a la utilidad que le genere su estado financiero, si yo lo pago hasta octubre, dice que automáticamente puedo hasta el 30 de noviembre pagar el otro 25% y automáticamente el otro 25% hasta el 30 de diciembre, sin mantenimientos de valor, sin intereses ni sanciones. Entonces, de esto es lo que hablan los alivios tributarios, ¿no? y sus disposiciones. Espero haber sido clara, porque creo que era muy largo, así que intenté meterle acelerador a la exposición. Eso es en cuanto al tema del decreto supremo. Todavía, por si acaso, faltan las resoluciones de impuestos nacionales que tiene que lanzar para que esto sea aplicado, ¿no? O sea, simplemente se ha promulgado, pero faltan las resoluciones que lanza impuestos nacionales. Muchas gracias, Luz Marina. Vamos a dar el espacio para que hayan preguntas y respuestas. Con Xiomara vamos a intercalarnos para hacer las consultas. Si bien algunas de las preguntas que ya están en el chat, les invitamos a todos los participantes a colocar en el chat sus preguntas. Ya fueron respondidas, pero igual quizás para volver a repetir, ¿verdad? Nos preguntan qué rubros son los que se benefician con el decreto supremo, y esa es una pregunta de Víctor Iván, de Sosagro, y Evelyn Canelas pregunta que si bien esto es un aliciente para los emprendedores, si solamente es para las empresas unipersonales o también puede ser para las empresas de otras sociedades como SRL. En realidad no especifica ahorita todavía el decreto, no está claro, me imagino que se va a llegar a una discusión sobre este tema, porque el mismo decreto dice para emprendimientos que no superen los 250.000 al año. Entonces se sobreentiende que las SRL, ¿no? Y las SA y todas las sociedades, que se sobreentiende que son una escala más grande. Entonces no aplicaría para las sociedades, solamente son unipersonales. Hasta ahorita, ¿no? Si leemos el decreto, es solo para unipersonales. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón? En los rubros, hacía la pregunta, ¿para qué rubros aplicaría? Ya, en realidad solo hay que sacar las que están exentas y no aplican a estas, son las que trabajan con productos, las que son extractivas, ¿no? de recursos naturales, ¿no? Después todas las demás aplican. Ok, sí. Hay otra pregunta acá.
Pregunta Evelyn, ¿nos puede aclarar, por favor, si el monotributo que menciona el decreto comprende el pago del IUE o para el régimen 7 ya no estaría comprendido el pago del IUE anual? Ya. El monotributo lo que tiene por finalidad es concentrar 3 impuestos. El IVA, el IT, que eran mensuales, y el IUE, que era anual. Entonces lo junta a los 3 y me dice pague el 5% de sus ventas. Y ya no existe ahí el IUE. Ok. Excelente. Luego hay otra pregunta de Walter García, de Marcelo Walter García, si se puede aplicar a emprendimientos de base tecnológica como aplicaciones, plataformas. Claro, claro, ese tipo de empresas son emprendimientos, ¿no? Que están surgiendo en estos tiempos. Entonces, aplica. Lo único que tienen que tener cuidado es de tener una proyección anual, ¿no? Tendrían que tener una proyección anual y de entrada los aplican al 7. Gracias. Pero eso se puede trabajar, ¿no? Tendrían ellos que tener un asesoramiento ahí de que les controle que sus ventas no sobrepasen, ¿no? Claro. Luz Marina, con la pregunta anterior sobre el tema de los emprendedores, pasa que hay algunos emprendimientos que están constituidos como SRL. Por Ya. eso la pregunta justamente una de las participantes, ¿no? No emprendimiento como una persona, sino como SRL. Entonces había respondido que no aplicaba para las SRL según lo que estaba Sí, interpretando, ¿no? sí. Ya. Pregunta Adrián López, en una SRL que realiza importación de barbijo, ¿en qué medida puede estar este alivio tributario? En las importadoras se lanzó el alivio tributario en plena cuarentena y es otro decreto el que aplica para ellas donde tienen arancel cero, ¿no? Por ser importación de productos, todo lo que son medicamentos y materiales de bioseguridad abarcan. Entonces ellos tienen arancel cero para la importación. Gracias. Ahora pregunta también Víctor Iván si sabe que si existiese o no un proyecto de disminución de impuestos y de montos del IVA o del IUE para fuera de este decreto. No sé que usted tiene conocimiento sobre esto. Bueno, en realidad pues lo estamos esperando la mayoría, ¿no? Incluida yo, porque yo también tengo una empresa, entonces la verdad que esperábamos que dentro de este alivio esté algo así parecido donde nosotros tengamos un descuento por el IVA o el IT. Pero no se ha mencionado nada todavía, nada, solamente han creado este régimen y limitativo, ¿no? Porque son para empresas que recién empiezan, ya le pusieron un monto máximo de ventas, entonces no hay nada todavía para el IVA y para el IT. Gracias. Jonathan hace como una aclaración. Dice el artículo 9 sobre las facilidades del pago de tributos para el despacho aduanero, ¿solo será para emprendimientos o para las personas en general? Lo que leí del artículo 9 es solo para emprendimiento, porque como le decía, las importadoras en el tema de aduana tienen otro artículo y va de acuerdo al producto que importen. Gracias. Excelente. Hay una serie de preguntas porque como el decreto es bastante nuevo, digamos, todos estamos tratando de interpretarlo, ¿no? Digamos, ¿no? Y la gente lo necesita, ¿no? Sí. Sobre todo los emprendedores. Sin embargo, se cree que es un poco injusto que solamente elijan a las unipersonales porque hay muchos emprendimientos que tienen en realidad al menos 2 o 3 fundadores, digamos, ¿no? Sobre todo los emprendimientos de base tecnológica. Hay una pregunta de Carmen Sánchez, no sé si me estoy saltando alguna, pero... A Jessica. A Jessica, ¿la aplicación del monotributo anual será por la temporada de pandemia? ¿Qué sucederá con los meses de enero, febrero 2020? ¿Se deberá realizar el cálculo de IUE por separado? ¿Cómo cree usted que va a ser eso, según mi interpretación? Ya, en el momento de que se crea un emprendimiento o creamos una empresa está en el universo del régimen 7, automáticamente ya se puede declarar el 5% de los ingresos, de las ventas que genere. Ahí va incluido el IUE, o sea, está consolidando 3 impuestos, IVA, IT e IUE,
pero solo me dice pague el 5% de sus ventas. Y ya al fin de año yo no tendría por qué pagar impuesto a la utilidad porque ya está dentro del 5%, ¿no? Además que me dice que una vez yo abra el emprendimiento, tengo 3 años para estar en el régimen 7. Okay. Gracias. Pregunta Carmen Sánchez, ¿cómo sería la retención del IUE en las ventas mensuales? ¿Se retiene el 25%? A ver, la pregunta, ¿me la repite? Sí, ¿cómo sería la retención del IUE? Entiendo yo que el IUE es anual, pero ella está preguntando cómo se haría esa retención en las ventas mensuales, la retención del IUE. ¿Se retiene el 25%? Esto para aclararle a ella cómo es. ¿Para las que están en el régimen general o para las que están en el régimen 7? Porque, a ver, las del régimen 7 solamente deben pagar un 5% bimensual. Un 5%. Y ahí ya va incluido mi IVA, mi ITE y mi IUE. Ya no voy a tener un impuesto anual, ¿no? Ahora, si habla para las SRL o otro tipo de constitución, es a fin de año, ¿no? Y viene con los beneficios que está dando la presidenta por temporadas. Por ejemplo, para las que cerraron el 31 de diciembre, lo fue postergando, ¿no? Que después presentaban a mayo, después lo postergó hasta julio. Entonces, ahorita está con las industriales. Las industriales vencen este 29 de julio y ya la ha mandado hasta octubre. Entonces, luego vienen al 30 de junio, cierran las agrícolas y me imagino que también le va a dar un alivio a esas empresas. Entonces, para las sociedades está dando otro tipo de alivios y lo está dando en su momento cuando les corresponde. Muchísimas gracias. Y una pregunta más de Víctor. Él tiene un emprendimiento de base tecnológica, entonces pregunta cómo se puede validar físicamente, digamos, el pago de estos servicios. Uno compra en plataformas que son internacionales como el hosting o servicios informáticos del exterior, digamos. Uno hace una compra en el exterior y cómo puede validar esa compra aquí cuando uno hace la presentación de facturas, digamos, ¿no? Sí, la entiendo. Lastimosamente, las compras o los gastos generados, por más que sean operativos de la empresa y sean realizados en el exterior, no podemos descargarlos. O sea, no hay ahorita una normativa que nos diga cómo podemos validar esa factura, ¿no? Prácticamente nos dice facturas del exterior no son válidas para el crédito fiscal. ¿Y qué opción hay? Porque nosotros que somos clientes, tenemos una opción que nosotros hacemos retención, ¿verdad? Una Claro. retención. Claro, la otra sería hacer un contrato por servicio con el proveedor, ¿no? Y aquí en Bolivia pagar el impuesto, la retención. Entonces, ¿a qué me lleva eso? Si bien el impuesto que yo pagué no va a poder servir para mis gastos en el estado financiero anual, sí me va a servir el total del contrato, que eso es válido. Gracias, Luz Marina. Pregunta a Evelyn, sobre el límite de ventas establecido en el decreto, ¿de qué manera puede adecuarse para una empresa de servicios? ¿Se debe seguir el mismo límite? Claro, es lo que yo le decía hace un momento atrás. Si ahorita hay una unipersonal, ¿no? Que sus ventas anuales no le superan ni los 200, pongamos por ejemplo, automáticamente ya puede irse, o voluntariamente en este caso, puede irse al régimen 7. Y a partir de ahí, por 3 años consecutivos, controlar sus ventas de que no superen los 250 por año y beneficiarse del impuesto que sería el 5%, ¿no? Bimensual. Excelente. No hay más preguntas, pero yo tengo una. Por ejemplo, si hay un emprendedor que tiene una iniciativa y va y abre la empresa unipersonal, él ya puede directamente registrarse bajo este régimen, ¿verdad? Correcto. Correcto. Y a partir de ahí tiene 3 años para acogerse a todos estos beneficios, ¿no? Excelente. Eso, creo que esas son todas las preguntas, me parece. Hay una pregunta más de Marion Brun. ¿La unipersonal se puede pasar a SRL pasado el tiempo, ejemplo, meses después? En realidad, en este decreto habla sobre eso ahorita, de que una unipersonal puede, dice, formarse en una constitución, ¿no? Y no van a variar ni se van a alterar sus datos ni sus números, ¿no? Entonces, antes de este decreto no se podía, ¿no? La unipersonal tenía que cerrarse y tenía que nacer una SRL. Sin embargo, ahorita por el decreto
dice que una unipersonal se puede convertir en una constitución conservando todos sus números que tiene, ¿no? Entonces, como vemos, si lo analizamos más a detalle, porque recién este decreto ha salido el 24, como le digo, y lo hemos analizado lo más que se pudo, pero creo yo que hay muchas interpretaciones todavía que faltan. Yo creo que podemos sacarle muchas ventajas, muchas ventajas. Yo conozco muchas unipersonales que podrían aplicar ahorita el 7. Sería una belleza, pues, ¿no? Llevarle esa luz a muchas empresas. Claro, porque Buenísimo. estamos hablando de ese 5%, ¿no? Imagínense, ¿no? Ya se olvidan hasta de pagar las declaraciones mensuales, ¿no? Ya le pagarían al contador cada 2 meses. Excelente. Bueno, o sea, cuando son consultoras que llevan los impuestos externos, ¿no? A eso me refería. Es un beneficio sin lugar a dudas para los emprendedores que tienen unipersonales y para los que son independientes, ¿no? Profesionales independientes. Correcto. Si no hay ninguna pregunta más del público, que veo que no hay, yo voy a colocar nuevamente los datos de la licenciada Luz Marina, no sin antes agradecerle por todo este tiempo que nos ha dado y por toda la asesoría que nos da de manera permanente en el Instituto de la Mujer y Empresa. Hay una pregunta más para cerrar mientras yo comparto los datos. Germán Ayala, él dice, ¿cuántos periodos anterior a la fecha de inscripción se debe haber tenido un ingreso de 250.000 anual? A ver si la entendí. ¿Cuántos periodos anterior a la fecha de inscripción se debe haber tenido para un ingreso anual de 250.000? Quizás ustedes lo entienden mejor que yo. En realidad, es que creo que estamos al revés. En realidad, a partir del registro, ¿no? De la inscripción de la empresa, a partir de ahí debe uno cuidar de que durante ese año, esa gestión, no acumule los 250.000. Ya, es decir, digamos que si yo soy emprendedora y tengo mi unipersonal, tengo que haber presentado ahora, recién que presentamos el balance anual, ¿verdad? Sí, de repente la pregunta, Agne, ahorita que me doy cuenta, de repente la pregunta iba, yo tengo una unipersonal, ¿no? Ya antigua. ¿Hace cuánto tiempo atrás yo no debería tener los 250.000 en exceso para poderme pasar al 7? De repente esa era la consulta, ¿no? Esa es la pregunta, parece. No, es a partir del momento en que se registra en el 7. ¿No? Por decir, si cerró a diciembre una unipersonal, a diciembre del 2019 cerró con 300, pongámosle, ¿no? Y en esta gestión me quiero pasar al 7, a partir de hoy cuenta. Okay. Es, digamos, una proyección que uno tiene de sus ventas estimadas del año, ¿verdad? Correcto, sí. Y es controlarlo mensual, ¿no? Para que no se sobregire las ventas y me manden al general. Claro. 3 años de beneficio me parece una buena iniciativa, sí, y que va a impulsar un poco la economía. Y uno de los beneficios que no hay que olvidar, Agne, es que se puede compensar la mitad de los aportes, ¿no? De los aportes que se paga a la Caja Nacional de Salud y a la AFP, ¿no? Puede es compensar decir, que ya, claro, buenísimo. Eso está muy bueno también. Sí, esto sí tiene que ver con que no supere un monto, ¿no? A los 8.000 bolivianos. Claro, solo puedo aplicar, tendría que filtrar mi planilla de aquellos trabajadores que no ganen más de 8.400. ¿No? Y sobre eso ya los aportes que genere yo puedo compensar. Okay. Buenísimo. Muchas gracias, licenciada Luz Marina. En el chat le he puesto a los participantes los datos de ustedes, sus correos, donde pueden encontrarla en las redes también. Gracias. Y les aconsejo a todos los emprendedores que están con emprendimientos nacientes o que tienen emprendimientos que pueden ser regulados bajo este sistema 7, este régimen 7, que puedan contactarse o con la licenciada Luz Marina o con su encargado de finanzas, digamos, la gente que les apoya. En algunos casos los emprendedores casi siempre terciarizamos este servicio, entonces que los puedan orientar y que puedan aprovechar estos beneficios que por 3 años van a ser bastante importantes para el emprendimiento, para ahorrar un poco y más bien eso reinvertir en sus propios emprendimientos, ¿no? Exactamente. Sí, buena estrategia. Sí, les agradecemos muchísimo entonces por la participación a todos y a la licenciada Luz Marina, y cerramos el evento y pueden todos contactarla de manera directa. Mil gracias, Lice, no sé si quiere cerrar con algo. No, gracias a ustedes. Gracias, Agne, gracias, Xiomara. Gracias a usted, y bueno, con eso cerramos, ¿no, Anne? Así es, los invitamos a los participantes a seguirnos en el Facebook como IME Bolivia,
en Instagram como Mujer y Empresa, y IME Bolivia en Twitter también, para que se vayan enterando de nuestras actividades y nuestros próximos eventos. Nosotros los primeros días del mes lanzamos toda la agenda para que puedan conocer y agendarse todo el mes los entrenamientos gratuitos que brindamos a través de Zoom y de nuestras redes. Mil gracias por la participación y no sé si Amara, que Sí, tienes sí, algo más. por si acaso, todo este webinar que dio la licenciada está ahorita en nuestra fanpage como IME Bolivia, porque como nos dijo ella, quizás lo pasé muy rápido y son muchos conceptos para los que estamos comprendiendo todo el tema en positivo, entonces lo pueden mirar las veces que quieran, está ahí colgado, lo pueden volver a mirar, compartir y ya sobre eso poder ampliar más sus conocimientos. Eso nada más. Excelente, muchísimas gracias y le agradecemos a todos. Encerramos la tarde de hoy y que nos sigan, por favor. Saludos a Gracias todos. a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.